Buenas noches. Ustedes habrán oído en las dos últimas semanas hablar de Palo Quemado, que yo al rato confundía con Palo Alto, eso es California. Palo Quemado es en la parroquia Sicchos, provincia de Cotopaxi. Allí debe desarrollarse un proyecto de minería legal denominado La Plata. Se estima que deben invertir 150 millones de dólares y que en esa zona están pendientes inversiones mineras por 300 millones de dólares. Cuando estaba en marcha la consulta previa, ya van a escuchar ustedes detalles, defensores del medio ambiente, por lo menos eso se dicen, impulsados por la CONAIE, con el liderazgo de Leonidas Issa, lograron obstaculizar el proceso de consulta previa hasta que finalmente hubo que militarizar la zona, incidentes, choques, carros quemados. Y anoche, Óscar Monge, alcalde de Sicchos, logró de un juez multicompetente de allá que se suspenda provisionalmente el proceso de consulta previa. El ECOR viene firmando en Canadá contratos que son nada más que promesas de inversión por 4.800 millones de dólares para minería legal. Y ahora, a las 2 semanas, hay este revés. ¿Cómo entender lo que pasa allá? Nadie mejor que el periodista investigativo Franklin Soria, director de Prensa Minera, para contarlo en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que para hablar minería legal, Palo Quemado, en la próxima hora, ustedes nos pueden seguir o ver, escuchar, multiplataforma, multimedios, en Facebook y YouTube, de Ver a su manera. En Extreme TV Cable estamos en el canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde al canal 9 Manavisión, señal abierta solo en Manaví. En todas esas dos cableras y en las restantes del país salimos gracias a RTU. En pantalla ustedes pueden ver, o podrán ver, los medios o los números de cada uno de los canales de esas cableras. En radio, 101.3 FM, Radio Centro. En audio, en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM, Manaví. La Bonita, el centro del país, 89.3 FM también, pero Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Y María Clara Triviño Martínez es la única por la cual me hicieron reclamos en el programa de anoche, a pesar de que expliqué que tuvimos una contingencia que le impedía estar en el programa, y a Lorena Ochoa, que nos dio una mano como relevo. Gracias, María Clara. Bienvenida. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes, buenas noches a Carlos, a nuestro invitado central y a todos quienes nos acompañan en este programa a través del radio y la televisión. Vamos a iniciar con una declaración precisamente de nuestro invitado de hoy. El miércoles pasado a Carlos Vera, nuestro director en su programa de radio del día a la noche de Radio Centro, la que motivó precisamente esta convocatoria a una entrevista mucho más amplia y en un formato distinto como lo es Vera a su manera. El comunicado de la CONAIE, en la que afirma que el Estado criminaliza a los defensores de la naturaleza, es falso. Quienes han sembrado la violencia en la zona han garroteado, han partido cabezas a los cohabitantes, a sus vecinos, son facciones extremistas de las Pampas. A las puertas de 2 eventos electorales pretenden reactivarse con Leonidas Issa a la cabeza como vocero de esto que él llama la resistencia y que en realidad es una muestra
pura y dura de violencia brutal. Pensar que estas poblaciones deban continuar solamente en la actividad económica de la ganadería y la cañicultura es condenar a que estas zonas no se desarrollen. La minería debe y puede y necesita estar controlada por el Estado, de manera que si hay alguna afectación ambiental, pues esta y cualquier empresa deba responder por los daños. Quien habla así es Franklin Soria, director de la Agencia de Prensa Minera, coordinador nacional de Ecuador Libre de Minería Ilegal, distinguido como el mayor denunciante de minería ilegal en el Ecuador. Lo recordarán ustedes porque estuvo apenas hace un mes en el programa Verás, sábados 22 horas. Él es periodista, magíster en Derechos Humanos, Constitucionales y Ambientales, escritor de varios libros que abordan temáticas históricas, sociológicas y económicas, miembro del Observatorio Minero y representante principal del movimiento ciudadano que mencioné, Ecuador sin minería ilegal. ¿Por qué asevera usted, Franklin, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, lo que acabamos de escucharle, que esto viene de facciones extremistas de La Pampa guiadas por Leonidas Issa? Cuando la popularidad de Leonidas Issa se desvanece, él encuentra siempre un escenario minero donde crear conflicto. Se vive en Las Pampas, o se vivía hasta la suspensión del juez, un proceso de licenciamiento ambiental suspendido por un juez que ha acogido las expectativas de los antimineros que, ubicados mayoritariamente en la población de arriba de Palo Quemado, han decidido, asusados por Issa, salir a golpear a las personas, a partir cabezas, a las personas de Palo Quemado que comparten, que trabajan quizá, o que tienen expectativas legítimas de la actividad minera que se pretende implantar en la zona. ¿Cuáles son las expectativas legítimas? Trabajo, encadenamiento productivo, que Palo Quemado cuente con al menos con una carretera de 4, todas en pésimo acceso, de Sichos a Palo Quemado 6 horas, de abajo de la Unión del Toachi a Palo Quemado 45 minutos cuando podrían ser 15. ¿Y la carretera la hará la minera La Plata? No la hará, pero las regalías del Estado las podría direccionar para las necesidades. Eso? Debería asegurar una voluntad política que entienda que los sectores mineros tienen pleno derecho a las regalías que ésta genera. Entonces, es decir, ¿falta esa ratificación o debería hacerla el Ministerio de Transporte? Es decir, señores, finanzas. No, ¿finanzas? ¿Ellos claro, por qué? Porque a ellos les llegan las regalías que genera la minería al exportar. Pero ¿quién decide para qué van? Finanzas las mete en la licuadora del presupuesto, ese es el problema. Las comunidades, plantean un proyecto que debe ser aprobado, empieza la burocracia y el centralismo. Nosotros pensamos que sería mejor obras por regalías, la comunidad le dice a la empresa necesitamos esto, se hace directamente en lugar de centralizar a Quito la burocracia y coincido, no llega nunca. La comunidad ha hecho ese listado, miren, el impacto ambiental que esto va a tener es indudable. De ahí a que se convierta en daño ambiental es controlable. Y los beneficios son, queremos un centro de salud, queremos conexiones de internet, queremos una escuela bilingüe de calidad, queremos que se pueda enseñar los 2 idiomas sin problemas, queremos una nueva capilla para el pueblo, queremos luz eléctrica, queremos agua potable y una carretera que además le va a servir a la minera para entrar y salir con sus operaciones. ¿Se puede hacer eso? No solo eso. La zona es cañicultora, mejoraría el transporte de los cañicultores, mejoraría el transporte de los ganaderos, bilingüe no, porque Palo Quemado no tiene población indígena. Escuchaba yo... ¿No tiene población? No, es una población netamente mestiza. ¿Y qué hace Leonidas Issa movilizando indígenas en La Pampa? Bueno, lo estará llevando de turismo a los de Sichos a que conozcan Palo Quemado, porque Palo Quemado tiene más... relación económica, social e incluso familiar con Ayuriquín, con Tandapi, con la Unión del Toachi, que con Sichos. Es un manejo político. Okay. Ahora, el Palo Quemado se exporta a panela, que según dicen pasa a cerca de 7 tipos de estándares internacionales. 200 a 300 cabezas de ganado por mes venden en esa zona por la actividad ganadera. Desde luego hay caña de azúcar si se exporta panela. ¿Por qué alterar esa actividad agrícola de la cual o agropecuaria de la cual ellos viven?
Y cuando usted asciende de la Unión del Toache hacia Palo Quemado, al lado izquierdo, hacia el lado norte, en la estribación occidental de los Andes, está una reserva privada de biosfera y está muy bien. Y bajo ningún concepto, ninguna actividad, menos la minera, debería dañar y afectar y contaminar esa actividad económica. ¿No lo va a hacer estando tan cerca? No debería hacerlo, y es donde debe entrar por oficio el MATE a controlar los impactos de la minería. Pero ¿cómo entrar si los habitantes de Las Pampas y de Sichos han decidido impedir un proceso que ellos mismos exigieron, que ellos contemplan como imprescindible para la actividad minera, que es el licenciamiento ambiental, y lo han impedido en base a la fuerza, y han culpado además a la imprescindible reacción que debía dar el ejército y la policía, cuidando a los empleados del MATE y por supuesto a quienes han decidido o tienen expectativas en la minería? Ok, no le tomen la palabra a Franklin Soria. No le crean, o si quieren duden de él. Le creo porque yo conozco lo que es y he investigado lo que él ha hecho. Veamos otra referencia, María Clara. Veremos que lo que está describiendo el periodista investigativo y director de prensa minera Franklin Soria fue corroborado por imágenes impactantes en un reportaje de Ecuavisa realizado por Patricio Viera. En la vía que conduce al centro de Palo Quemado, en el cantón Sichos, donde unas 200 personas interceptaron 2 camionetas de la empresa minera La Plata S.A. y le rociaron gasolina hasta incinerarla. Según el parte policial, a bordo de los vehículos iban miembros de la policía y Fuerzas Armadas, quienes salieron corriendo al observar a la turba que se acercaba. 6 policías resultaron heridos, 3 de ellos fueron retenidos por la multitud durante 5 horas. Esto sucedió mientras 200 comuneros irrumpieron en las canchas deportivas del centro parroquial para evitar que personal del Ministerio de Ambiente continúe con la socialización de la consulta previa para que arranque el proyecto minero La Plata S.A. en la zona. Por su parte, el movimiento indígena de Cotopaxi, que se opone a la explotación minera en el área, señaló que los manifestantes fueron reprimidos con gas lacrimógeno y esto dejó 50 comuneros heridos. Allí está, lo dice un medio de alto prestigio, clara independencia y total credibilidad, como es Ecuavisa, ¿ok? No es el presidente nacional de Ecuador sin minería ilegal, el mayor denunciante de minería ilegal, Ecuador libre de minería ilegal. Ahora, examinemos algunos aspectos de esto. Los que reclaman dicen, ¿por qué ahora vienen a hacer la consulta previa? La consulta previa era antes de hacer la prospección. Señores, antes de que vayan aquí a explorar y para que nadie se asuste, si ustedes quieren minería en el evento de que los yacimientos que se encuentren sean rentables, hagan la consulta previa. ¿Por qué ahora? ¿Y a quién se le debe hacer la consulta previa? ¿A todo el cantón Sichos? ¿A toda las la provincia de comunidades Cotopaxi en donde está y centrada relacionadas? la mina? Por supuesto, yo coincido que debe hacerse a las personas, a las comunidades afectadas. Por ejemplo, La Pampa está en el límite de la concesión. En ¿También un debería extremo. consultársele? En un extremo, ok. Debería consultársele si la proyección de construcción de mina y de afectación le incluye, pero si consideramos toda la concesión de la mina que va a ser subterránea, me parece tratar de imponer a rajatabla todas las posibilidades que tenga la antiminería para impedir los procesos de minería legal que son imprescindibles en Pero un país. sabiendo que iban a acudir a estas triquiñuelas, ¿no era vaciar cualquier posibilidad de reclamo el consultar antes? Porque si consultaban antes de comenzar la explotación, antes de la producción también decir, pero están consultando sobre algo que no se sabe, sobre una incertidumbre, y eso es para engañar después. En fin, siempre van a tener un pero, estoy de acuerdo. Pero no debe ser la consulta previa antes de decir, aquí hemos encontrado indicios de que hay una posibilidad enorme de minería rentable. ¿Les parece bien que entren? Sin duda debía hacerse así, pero ¿Y ya por qué no se pasado- hizo antes de la prospección? Eso es ya responsabilidad de la empresa y del Viceministerio de Minas, que debía determinar antes de entregar las ¿La concesiones. ley qué dice sobre eso? ¿La La consulta previa debe ser antes de qué? Antes de la entrega de la concesión, pero las concesiones se entregaron antes de que esté dispuesto eso.
Entonces, ya aquellos vericuetos que acontecen en un proceso político, jurídico, no pueden terminar suspendiendo las posibilidades que tiene un país de hacer minería. ¿Cuánto tiempo tiene entregada la concesión? Me parece que tienen como 10 años. O sea, el requisito de la consulta previa vino después. Y más bien están siendo sensibles al aplicarla, porque podrían haber dicho, esta exigencia no estaba puesta por la ley cuando se entregó la concesión. En ese caso y en otros, porque ahí puntualmente es la empresa la que debería contestar. Nosotros hemos ido al territorio a constatar violencia, a constatar de manera sorprendente que toda la fuerza política del MIC que ha apuntado a las Pampas, y le digo al señor Isa, ¿por qué no direcciona esa misma fuerza, esa misma pasión, esa misma construcción de narrativas que hacen desde la CONAIE para ir unos pocos kilómetros más arriba, en Sarapullo, donde hay minería ilegal, donde es Cantoxichos, donde están extrayendo de manera desastrosa el oro, contaminando el mismo río que dicen defender? Entonces, nosotros como investigadores cuestionamos la duplicidad moral para unos casos, la fuerza política para castigar a la minería que cumple, debe y pretende ser legal, porque mientras no cumpla, sí, pretende, y la otra solo se topa en los comunicados ya después de los cuestionamientos que nosotros le hemos hecho a ellos de que no hacen nada frente a la minería ilegal. En mi tierra dicen, hablando de Roma, y Roma que asoma. María Clara. Contra los rechazos violentos que generaba Leonidas Issa con algunas facciones de la CONAIE y los argumentos que usaba él, se presentó en contacto directo de Ecuavisa con las siguientes justificaciones. El presidente de la República, con estas decisiones, el 5 de marzo va a la negociación en Canadá, él en persona. ¿Para qué? Porque él está garantizando la ganancia de sus empresas, mas no está viendo el dolor del pueblo, lo que pasa en Palo Quemado, lo que pasa en Las Pampas, lo que pasa en Pangua y en todo el territorio nacional. La Corte Constitucional ya determinó que ningún procedimiento, sea decretos, sean resoluciones de menor rango que es de la ley, en este caso no se pueden regular cualquier decisión sobre derechos. La decisión del presidente de la República a través de la resolución del Ministerio del Ambiente es menos que una ley. Por lo tanto, en términos de regular un derecho, debe construir una ley. Y es más, le recuerdo al presidente de la República que rechazó nuestras mesas de diálogo. Vamos a defender nuestra casa, vamos a defender nuestros territorios. Bien, usted es el indicado para responder esa parte donde dice que lo acordado va contra la defensa de derechos que consagra la Constitución. Usted es magíster en derechos humanos. ¿Es así o no? Primero recordemos a qué le llama mesas de diálogo el señor Issa. Cuando el señor Issa impuso sus mesas de diálogo en gobiernos anteriores, él disponía quién entraba, expulsaba a los representantes de quienes oponíanse a sus tesis. Entonces, él no tiene proporción de lo que es mesa de diálogo. Segundo, los derechos, señor Issa, son universales. No solo tienen derechos ni la naturaleza, ni solo tienen derechos los partidarios de su pensar, tienen derechos también quienes aspiran a tener empleo, tienen derechos también construidos en base a un contrato, quienes tienen concesiones y no solo son extranjeros, sino también muchos nacionales. Tienen derechos también quienes trabajan para las empresas mineras u otras actividades económicas como los cañicultores y los ganaderos, y tienen derecho, por supuesto, la naturaleza, en tanto los proyectos mineros no pueden ni deben afectar a la naturaleza, y eso lo determina la autoridad competente, es el MATE, y no precisamente un actor político como el señor Issa. Ya, por si acaso, cuando se refieren al MATE, es Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, MATE. Ahora, la otra cosa, la fundamental, ¿la consulta previa es vinculante o no? Porque en el caso del cierre del bloque 43 del ITT, las comunidades afectadas dijeron que no se cierre. Y en la consulta nacional se aprobó que sí se cierre, aunque es una pregunta mal hecha, equivocada, que hay razón suficiente para jurídicamente no acatar y técnicamente con mayor razón, pero sobre todo ambientalmente deshacer. Breve digresión. Si la preocupación principal era ambiental,
mantener la actividad petrolera ahí con los cuidados extremos que se están tomando es menos impactante para el medio ambiente que el desmontaje de esa actividad petrolera. Eso está demostrado. No es que no hay impacto, es menos impactante. Volviendo a esto, ¿para qué se consulta si lo que la comunidad decide no se respeta? Porque se maneja políticamente los resultados. En el caso del Yasuní, se consultó a una población nacional escasamente informada, adoctrinada en una sensibilidad hacia un parque nacional que ni siquiera conocen, y yo sí he estado allá, desconocedores de la realidad que tiene diversos niveles de estándares de explotación petrolera y o minera, pero cuando sí acepta una población como Palo Quemado, no de manera uniforme ni total, pero una parte acepta, y cuando hay la posibilidad de consultar e informar, la antiminería extremista cierra esa posibilidad al punto de que utilizó al inicio la fuerza y luego a un alcalde, y se ha prestado un juez para frenar un proceso que por ley el Estado debe cumplir con la contraparte, en este caso la comunidad, siendo la actividad minera un tercer interesado que ni siquiera participa. Ok, ahí tienen ustedes el ejemplo de un caso muy representativo de lo que está ocurriendo en el Ecuador, y por eso la importancia de Palo Quemado en Cotopaxi en este momento crucial que bastante bien ha puesto en contexto nuestro invitado. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ustedes van a escuchar la respuesta técnica y también política de María Eulalia Silva, que es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Minería, respecto a las pretensiones de Leonidas Issa en el caso concreto de Palo Quemado. Estamos tratando aquí minería ilegal, el caso de Palo Quemado. Les recuerdo que el reprise del programa es en OnePlus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube como un resumen a su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos, que hoy enfrentó una terrible tragedia, un barco enorme carguero perdió el control cerca de Baltimore y se echó abajo un puente con vehículos que circulaban en ese rato. Bueno, allá, me acordé, Macro Digital es el medio por el cual salimos, en simultáneo por si acaso, aunque todavía creo que están en otra hora, y en el oriente, en Puyo, a través de Nina Radio 104.7 FM, nos pueden escuchar en el reprise de mañana, 13 horas por si acaso. María Clara, sigamos. Lo hacemos con una entrevista que dio para Ecuavisa María Eulalia Silva, directora de la Cámara de Minería del Ecuador. No solo se refirió a su respuesta en defensa de los territorios ancestrales que hace Leonidas Issa, sino a las motivaciones políticas que tiene él con este tipo de actitudes. El señor Issa, el Frente Nacional Antiminero, inclusive han amenazado públicamente a la población de Palo Quemado, diciendo que si es que proceden con la consulta ambiental habrá vidas que se pierdan. El país y el progreso del país no puede estar atado a la agenda política de un personaje en específico. No es cierto que se realice a 70 personas. El ámbito de donde se realiza la consulta ambiental responde a términos técnicos establecidos por el Ministerio del Ambiente y el Estado ecuatoriano. No hay que olvidarse que estamos en un momento electoral y que ciertos actores están aferrándose a un discurso antiminero para remontar electoralmente, para recuperar algo de los votos perdidos. Las autoridades locales se vuelven caciques feudales que hacen su voluntad por sobre la ley. Algunas precisiones más sobre este caso de Palo Quemado. Varios de los críticos dicen que no hay tal consulta previa a toda la población, que a 30 se los ha invitado, que a 70 se los ha consultado. ¿Cuánta gente vive en la zona en donde se estaba desarrollando la consulta previa? Primero que la asistencia a las consultas de los procesos de sociabilización son opcionales, asiste quien desea, y en el caso de Palo Quemado asiste quien puede, porque con una parroquia en una ladera constituida por 2 calles, que está amenazada por unos señores que bajan desde el páramo violentos, con boyeros, con palos, con petardos,
difícilmente una población quiere asistir a un lugar donde además los delegados del MIC sí van, toman fotos El MIC es el movimiento indígena del Cotopaxi, Ok, el de ISA, Sí. toman fotos de los asistentes, se va la gente a almorzar y toman fotos del evento vacío y lo presentan que no hay gente. Qué increíble. Entonces, ¿cómo va a ir la gente a Perdón, otra informarse? dirección. ¿Saben qué? Me acuerdo de mis concentraciones contra Correa en la época de Correa. Perdón, inclusive mandaban a sobrevolar helicópteros sobre la Carolina, a sobrevolar helicópteros de Carolina. Y tomaban fotografías de cuando recién se comenzaban a concentrar las personas, 500. Ya, la que hicimos el 18 de abril del 2010 reunió 8.000 tras la tribuna de la Carolina. Volvamos. ¿Qué otras cosas hacen? Entonces, si las personas que han asistido, que sí, es cierto, son 20, 30, porque tampoco hay Chusa, tantos vencen el adultos miedo y el temor a las represalias. inicialmente, porque después, cuando les entrevistamos, ellos decían, le clamamos, le pedimos al ejército y a la policía que cuando se acabe el proceso del mate, no se vayan, porque nos han ofrecido quemar la casa, pegarnos. Entonces, aquellas afirmaciones de supuestos derechos humanos que solo corresponden a los antimineros, cuando son universales, terminarán siendo violados cuando la fuerza pública tenga que salir cumpliendo la determinación de un juez que no es sensible a los derechos de quienes, por último, quieren o pueden asistir a estos procesos de socialización. ¿Cuánta gente vive en esa parroquia, en esa zona, la afectada por la mina que debe abrirse? Yo calculo que no será una población mayor a 2.000 personas Ya. en toda el área, ¿no? Ya, los de La Pampa reclaman que solo en La Pampa viven 2.500. Pero Y que- La Pampa es una población 4 o 5 veces más grande que Palo Quemado, que Sí. está bastante más arriba de Palo Quemado. No son, ¿cuánto es bastante más arriba? Usted que conoce la zona bien. 40 minutos en una carretera. ¿Y eso en kilómetros es 5 o 6 kilómetros? Unos 8 al menos. Entonces no está en la zona limítrofe. No, no está en la zona. Ya, una cosa que nos ha faltado aquí, vamos a incluir la próxima vez, no sé si tienen la mano entre sus cosas. Un mapa. Es un mapa, exactamente, para ubicarnos mejor. Prosigamos, María Clara. Y lo hacemos con Lourdes Iván, prefecta de Cotopaxi. En una entrevista para Notihoy, ella sustentó la tesis que para que la consulta ambiental proceda, se requieren 2 opciones. Y en este fragmento de su intervención, ella las ilustra. Son pueblos ancestrales porque son territorios antiguos, territorios que toda la vida ha habido personas ahí. No es pues que alguien llegó de colonos ayer y comienzan a coger la tierra. No, no, no. El mismo discurso de la gente que está a favor hace decir que ellos no son indígenas. Sería de ver pues, los apellidos, sería de ver otras formas de autodefinición, preguntar a los mayores. De pronto no está 100% indígena, pero hay la norma legal de la Constitución es para pueblos indígenas. La Corte te da 2 opciones de ley. Una, para la consulta previa y que tiene que hacer la Asamblea, y dice que la consulta ambiental no podrá ser ejecutada si no existe una ley, para lo cual recomienda que la Defensoría Pública del Pueblo presente. Noten el argumento de Lourdes Iván contrario a lo que sostenía al principio Franklin Soria. Usted dijo que ahí no hay indígenas y ella reconoce que no los hay, pero que esos son territorios que fueron ocupados por indígenas y que tienen que ver con pueblos ancestrales, que allí no hay necesidad de que hayan indígenas para imponer la consulta previa, de que vean por apellidos el origen de esos pobladores y que hay que apelar a otras formas de definición de ese territorio para no atropellar derechos allí. ¿Qué opina? Es una teoría bastante grande. El Pachama mismo tiene, si recordamos, y le recordamos a la prefecta del Cotopaxi, el mito del Pachamama empieza en Bolivia, ¿ok? Migran los indios, los incas, esparcen, pero Bolivia, que es netamente indígena, sin duda, es una nación eminentemente minera, y sobre todo la parte andina.
no la amazónica. Entonces, esos elementos hay que presentar. Segundo, cuando el indigenismo reclama la ancestralidad de la tierra, pues es un argumento que tiene que ser sopesado con el devenir histórico. Bueno, ancestral fue hasta el encuentro con los europeos, la llegada de los europeos, porque luego se da un fenómeno de mestizaje que no puede dejar de desconocer a quienes somos mestizos y aparecimos después, en favor de los pueblos netamente ancestrales y que ocuparon toda la extensión de Sudamérica y Norteamérica, y que bajo el argumento de la prefecta Tibán habría que consultar a todo el territorio, no solo ecuatoriano, sino continental, en todos los casos, en todas las actividades productivas, a los indígenas o, como ella dice, a la parte de indígena que tiene un mestizo, volviendo esa teoría insostenible. Usted lo dijo mejor que yo. Pensaba hacer una explicación y la suya obvia mi argumentación. Solo quiero ratificar que si se interpretan las palabras de Lourdes de esa manera, todo el Ecuador fue territorio ancestral y según la concepción de ellos es territorio ancestral. Y nosotros somos parte de los invasores que vinimos y los despojaron. Otros dicen que los derrotaron, a gran parte los sacrificaron. Es tiempo de reconocer derechos, sí, permanentes, a quienes fueron pueblos originarios, si se quiere. Ya lo originario se puede discutir, porque otros dicen que vinieron en balsa del Asia, de la Polinesia, otros que bajaron por el estrecho de Bering, Canadá, Estados Unidos, acá, sin ir tan lejos. Nadie puede desconocer e irrespetar todo lo que esa nación ancestral de nacionalidad ecuatoriana merece y significa y aporta. Pero de ahí a uniformarnos es imposible y es injusto. Yo estudié la situación de las reservaciones indias en los Estados Unidos, pueblo que sí fue arrasado, todas las tribus, con la conquista del este al oeste. Cuando llegaron al Pacífico habían cerca de 8 millones, se estimaba, de indios en Estados Unidos. Cuando estudié allá quedaban 800,000, 1977. Y les han reconocido una serie de derechos especiales en las zonas donde casi tienen total autonomía y ellos viven, muy reducidas, por cierto. Y el drama de aculturación ha sido el peor de todos. Así que los extremos nos van a llevar a equivocaciones peores. María Clara. Cuando volvamos en nuestro siguiente bloque, un testimonio recogido por nuestro invitado central que ha recopilado de su cobertura estos hechos violentos de la semana pasada. Sustenta los elementos que aquí él expone, precisamente Franklin Solier. Les recuerdo que el jueves vamos a tratar el nivel de reservas petroleras que tiene el Ecuador, sobre lo cual, tras una reciente declaración de Raúl Ortiz en mi programa de radio, que es 850 millones de reservas probadas. Otra de el sábado en Veraz, David Almeida, que es dirigente de los trabajadores petroleros, de que es de 3.200 millones de barriles probadas. Es un primer elemento que habría que fijar para ver una serie de políticas posteriores en esa materia. Pero ahora estamos hablando de minería ilegal, palo quemado, y volvemos al tema, María Clara. Y lo hacemos con un testimonio de Marco Changoluisa para PQTV. Al reunirse con su comunidad y con la gente a la cual se le quiere dar opciones a través de la consulta informada, él cuenta el tipo de retaliaciones que sufren por apoyar la minería legal en sus comunidades. No podemos hacer una socialización en las condiciones de que vienen unas 500 personas nos agreden, vienen unas 500 personas y nos encierran en nuestras propias casas. Eso es lo que pasó. Estoy mintiendo, compañeros. Nosotros, esto empezó hace aproximadamente 8 meses, cuando el proceso fue interrumpido el año anterior. Nosotros, la gente de San Pablo, los puentes de acá abajo, de Río San Pablo, estaban en construcción. Y el único paso era por San Pablo de la Plata. 15 días no pudimos salir.
no pudimos salir porque había gente armada patrullando todo este sector. Gente agresiva, gente que solamente por el único delito de haber utilizado diferentes de ellos han puesto precio en nuestras cabezas. Hay tanto que conversar. Estábamos dialogando con Franklin Soria de todas las otras aristas de este problema. Confiemos en que no sea el último que hagamos. Terminemos de concretar este caso porque es ilustrativo y representativo para qué está pasando, puede pasar y terminar de pasar con los demás. O sea, Palo Alto es la punta de lanza por ese caso. ¿Ok? Esto es emblemático. Palo Alto. Dale yo, Palo Quemado. Gracias. Antes de proseguir, usted nos envió unas imágenes. Las voy a poner y a pedirle que usted escriba a qué corresponden. ¿Qué es lo que se ve en cada una de ellas? Eso es Palo Quemado cuando los funcionarios del MATE están pretendiendo cumplir con su trabajo y quienes se oponen están pues con palos, como se ve, para imponer su doctrina. Los carteles son mucho más pequeños que los garrotes y los boyeros. Entonces, ¿dónde están la defensa a la vida, los derechos humanos de quienes no piensan como ellos? Ese es un bloqueo de llantas ¿en dónde? Y gente corriendo al fondo. Eso ya es cuando la fuerza pública tiene que proteger lo que está aconteciendo. Me parece que eso es el 11 de marzo. Y esas son las obras de los señores, los pachamamistas, ¿no? Quemaron, faltan unas imágenes de cuando queman unas patrullas. Las vimos en el reportaje de Coavisa. ¿Estos vehículos de quiénes son? Del MATE. Del Ministerio de Ambiente. Rotos los vidrios. Ok. ¿Qué ocurre con los demás proyectos que están en esta fase, en otra ya avanzada, o lo que es peor, consolidados como minería ilegal tras este tema emblemático? ¿Ilegal o minería legal? De la ilegal, o sea, porque la ilegal entonces se va a enseñorear, porque contra ellas no hay protesta, ni acción, ni nada. Fíjese lo que pasó en Buenos Aires. Ya hubo una intervención que, en eso tuvo María Paula Romo la razón, fue impecable. Un año después lo volvieron a ocupar los mismos, el ejército se fue, las Fuerzas Armadas se fueron y... El problema de fondo de la minería ilegal está en que un país con la población en crecimiento más alta de América Latina, con escasos espacios de empleo y con menos proyecciones de empleo después de que los inversionistas verán que los antimineros tienen éxito a la fuerza, tienen éxito porque un juez sucumbe a los intereses de ellos, tiene una fuerza productiva joven que demanda empleo. Cuando la minería ilegal en la zona de Sarapullo, contigua a Palo Quemado, que no veo que diga un solo antiminero la palabra Sarapulyo. Después de que lo diga yo, lo dirán. Pero el problema también está en que las empresas mineras que han avanzado en sus proyectos, dos grandes, Mirador y Pan de Azúcar, ¿se llama la otra? Mi Fruta del Norte. Fruta del Norte, ok. Le dejan unas regalías mínimas al Estado. Se llevan en bruto nuestro material, ¿cómo le llaman esas bolas enormes? Concentrado. En concentrado. Que ellos, a cuenta que no tenemos refinería, aquí dicen que encuentran lo que les conviene. Es decir, están sobreexplotando la concesión que se les ha dado. En otros casos, Mirador tiene la más grande relavera del mundo y no permite a nadie que acceda para ver si en verdad se han tomado todas las precauciones y evitar en algún momento un deslave. Deben haber hecho perfecta, que a Dios gracias no ha pasado nada. Ese es el problema, que la poca minería legal que ha comenzado explota al país a cuenta de que no hay inversión extranjera, de que nadie quiere arriesgar sus capitales, de que trabaja en una enorme incertidumbre. Ese es el problema. ¿Y a quién le corresponde controlar? Al Estado. ¿Y qué hacen los funcionarios de Arsén? Lo he dicho varias veces. Tuercen los informes a favor de solapar la minería ilegal, cuestionan, sobrecargan a la minería legal y cuando deben controlar lo que cumple o no cumple la minería legal, no lo hace. Esto es gravísimo. O sea, los funcionarios de Arsén son cómplices de la minería ilegal. No todos, pero algunos, por supuesto, y lo podemos demostrar. Deme un ejemplo, un caso.
Y le voy a pasar las imágenes. ¿Ya? Caloguro, Santa Rosa. La semana pasada, ¿Cómo se llama la? Caloguro, Santa Rosa, Caloguro, provincia del Oro, ¿no? ¿Ya? Nuevamente un supuesto operativo. Llegan los militares, hay 2 máquinas, se van los militares, vuelven las 80 máquinas. Entonces ese juego infinito, retroexcavadoras, 80. 80 y en otros lugares hay más, ¿Ya? por supuesto. Ok. Entonces ese juego infinito de interminables operativos que solo tratan lo superficial y no lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo? Para complementarle, hay que depurar el catastro minero. Esto entristece al sector minero, pero yo lo tengo que decir, hay que depurar ese catastro minero porque hay muchas concesiones en manos de personas que ni quieren, ni pueden, ni van a hacer minería cuando hay un pueblo en provincias mineras y además indígenas como Zamora, mineros que solo quieren y pueden hacer minería y no tienen acceso porque además cuando se trata de licenciamientos ambientales, la burocracia, en este caso para los casos de pequeña minería, es completamente represante y no permite que ingresen nuevos mineros a cumplir con la ley. Ya, Entonces, la ARSEN depende del Ministerio de Energía, sí, claro. que controla minas. Así es. ¿Y quién es el titular actualmente? Bueno, ¿Tiene ya alguien nombrado por este gobierno? el ARSEN, Sí. la señora Katia Delgado, me parece, ¿no? ¿Los que están bajo ella son de las administraciones anteriores? Los zonales los dispone ella, pero los funcionarios, claro, son de planta, burócratas de planta. Y en este caso de Caloguro, ¿usted ha concretado una denuncia, una carta, un aviso formal? Nosotros hemos acompañado a la víctima de esa minería ilegal que ha hecho alrededor de 20 cartas a la Fiscalía, al MATE, a Minas, y realmente no hemos visto resultados. ¿Quién es la víctima? ¿Una minera legal afectada? No, un ciudadano. Ni siquiera eso. Un pobre hombre de apellido León que es conmovedor su situación. Le ¿Y quemaron afectado el carro, por qué? ¿Por qué se considera la víctima él? Porque no puede entrar a sus terrenos porque está la minería ilegal ahí. Ah, Simplemente por eso. o sea, ellos ejercen soberanía en esa zona. Y no solo en esa zona. Y eso lo conocen las autoridades y no se trata. Por lo tanto, el presidente, a quien ha cuestionado ISA por su viaje al Canadá, a mí me parece que un presidente tiene todo el derecho a buscar inversiones y lo ha hecho bien. Si lo ha conseguido y se concreta, mejor para el Ecuador. Pero si el presidente quiere combatir la minería ilegal, debe depurar a su vez las entidades de control minero, porque es claro que él quiere combatir la minería ilegal. Quién sabe también, por supuesto, la directora de ARSEN. Pero quienes están en territorio son funcionarios que han estado años y ya se han vinculado a esos procesos. Ok. ¿Hacer un nuevo catastro minero toma un año? No, depurar el catastro. Depurar, hay perdón. que depurar. Entonces toma 6 meses. ¿Se puede hacer en 6 meses? Algo se puede hacer. Pero habría que preguntar quién va a depurar. Porque si van a depurar los mismos funcionarios que volvieron eso un laberinto, va a parecer un laberinto más perfecto. La depuración del catastro minero debería tener observadores imparciales, conocedores del tema. ¿Por dónde empezamos entonces este proceso de depuración, rectificación, anticorrupción, racionalidad? ¿Por dónde? Es tan complejo y tan enmarañado, tan entrelazado con el crimen organizado y la delincuencia, y a la vez tan relacionado con empleo, porque mucha gente diría, el Estado no me da mi trabajo, como usted acaba de reconocer. Aquí me dan trabajo. Minería ilegal, lo que quieran. Además, estoy ganando más que $450 mensuales. Estoy ganando $800,000 mensuales. ¿Qué decirle a esa gente? ¿Cómo empezar? ¿Cómo ha empezar? dicho usted, ¿no? ¿Por dónde empezar? Si hay una voluntad política, como la ha evidenciado el presidente Daniel Noboa, debe, a través de su ministra, convocar a una mesa, no le digamos minera diálogo, porque dirán que es claro, antiminera. Y mesa técnica, No, correcto. Una mesa donde confluyan los actores relacionados al fenómeno de la minería y desde mi punto de vista deben incluso ir delegados, pero no con boyeros, no con palos, de la antiminería que demuestren los argumentos bajo los cuales ellos sostienen que puede el Ecuador sostener su PIB, una población que crece 20 millones en progresión, en base a actividades que no incluyan las extractivistas, porque es muy fácil ampararse en un discurso del antiextractivismo por el antiextractivismo sin recordar
deberías o debe saberlo Alberto Acosta, sin duda, que cuando una población está pobre, es esa población la mayor destructora de su ambiente. Un buen ejemplo es Esmeraldas, postergada estructuralmente por siglos, ¿acaso? La madera, deforestaron toda su selva, la minería ilegal hoy. Entonces, cuando no hay opciones económicas, que pueden ser, en el caso del Yasuní, el petróleo, en el caso de algunas zonas, no de todo el Ecuador, de algunas zonas, y solamente las que la ley permite, mineras, en esos casos debe permitirse una actividad económica complementaria al turismo. El Alberto Acosta que usted se refiere, por si acaso, es Alberto Acosta Espinosa, no Alberto Acosta Buneo. Un par de inquietudes finales. ¿Hay fuentes de agua cerca de esta concesión en Sicchos para la minería de la plata? Por supuesto que lo hay, y hay que reconocer, y sería ocioso negar. Usted tiene al entrar por la Unión del Toachi un río torrentoso, vigoroso, pero esas fuentes de agua deben ser protegidas y monitoreadas. Pero resulta también extremo afirmar que no se puede hacer minería en ninguna fuente de agua. ¿Sabe por qué? Porque todos los Andes, que es precisamente donde están las concesiones mineras, son una vertiente más que milenaria, millones de años de fuentes de agua. ¿Hay bosque nativo cerca? Al frente de Palo Quemado hay bosque nativo. En Palo Quemado hay cañicultores, ellos lo han reconocido o ellos lo deforestaron y le volvieron monocultivo de caña, y hay ganadería potrero. ¿La plata es inversión de qué empresa minera, de qué país proviene? Mayoritariamente me parece que es canadiense, ¿no? De la empresa Ático. Ok. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Parte final de este programa sobre minería legal, Palo Quemado, que como les anticipé, no será el último que hagamos. Tratar este caso concreto del presente, aparte de ser actual, es muy ilustrativo sobre la problemática general de la minería y en qué puede acabar esto si no se lo maneja por primera vez como debe ser. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central, Franklin Soria, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Cree que es posible que el Estado controle los sitios más importantes en donde se quiere explotar la minería legal responsable, sí o no? Sí. La segunda, lo sucedido con Buenos Aires en la provincia de Imbabura, donde se logró sin un solo muerto ni un herido desalojar a los ocupantes ilegales de una mina, ¿se puede reeditar, sí o no? Sí. La tercera, ¿debe tener el Estado una división especial de la policía o de las Fuerzas Armadas encargadas de vigilar la minería ilegal, sí o no? Sí. La cuarta, dentro de las concesiones que se dan a las empresas de minería legal responsable, ¿existe un rubro en sus contratos o debería existir, dadas las circunstancias del Ecuador, que comprendan un presupuesto de seguridad para sus instalaciones, sí o no? Sí, sí. La quinta y última, dos de las grandes empresas mineras que trabajan en el Ecuador para mantener la actividad sin problemas actúan como un Estado soberano dentro de su territorio de concesión. ¿Esto es inevitable, sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Ok, ¿cómo se puede evitar eso? Que para que respeten las concesiones mineras responsables y legales, ellas no se constituyan en un Estado dentro de otro, como acaba de describir María Clara. Hay una zona cercana, hay varios anillos, tienen anillos de seguridad como los de las FARC. Ni siquiera cuando usted entra a la zona de concesión está restringido. Desde antes a donde va, tienen que ver la carretera, tienen vigilancia en la montaña. Son un Estado dentro de otro porque a la vez dicen que esa es la única manera en que van a impedir boicots y penetraciones. Tiene que ver con lo que acabó de hacer la fiscal Diana Salazar, que es cuestionar a el ministro de aquel gobierno que entregó las concesiones y que le ha llamado juicio y ha pedido prisión preventiva, porque debe el Ecuador recordar que hay unos contratos que bajo el argumento de confidencialidad el Ecuador no se entera. Entonces la manera de construir elementos que impidan esa suerte de aislamiento en el cual
no podemos los ecuatorianos saber lo que pasa dentro de nuestro territorio. Empieza por el combate a la corrupción, parece un lugar común, pero es imprescindible. Okay. Y segundo, con lo que hace este y otros espacios, exigirle al ecuatoriano a debatir y pensar qué es lo que pasa en su subsuelo, porque el subsuelo del Estado ecuatoriano pertenece a los ecuatorianos y por lo tanto es el Estado quien puede entregar en concesión a nacional o extranjero y es el Estado quien debe controlar y no puede bajo ningún concepto ser una sola comunidad quien se sobreponga sobre el bien común, ni una nacionalidad, por muy ancestral que sea, la que desconozca los derechos de nosotros los mestizos. Gracias, Franklin Soria, por concurrir y decir verdades tan incómodas desde la vertiente del periodismo investigativo y prensa minera, que sin duda serán malinterpretadas y posiblemente retaliadas también. Cuando alguien se mete como Franklin Soria a documentar y a exponer lo que ha hecho, se juega la vida, sin ningún drama. Mi opinión la he escuchado a lo largo de este programa, pero solo quiero cerrar resumiéndola. La minería ilegal es el más grande azote ambiental, no solo delincuencial, en el Ecuador. Pero también algunas mineras legales como Mirador impiden supervisión independiente de su marcha. El Estado debe combatirlo primero, pero también controlar lo segundo con urgencia. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, como siempre, estaremos analizando temas de interés nacional. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen